Hola, hoy vamos a seguir con algunos conceptos que también se comparten en todos los paradigmas, pero que no son tan fundamentales como los bloques y los bloques parametrizados, que es lo que llamamos funciones. Vamos a ver en concreto pasaje de parámetros, alcance, clausuras y recursión a la cola. En este videíto vamos a ver pasaje de parámetros. Bueno, primero distingamos entre lo que son los argumentos y lo que son los parámetros. ¿Sí? Los argumentos son lo que tenemos en la llamada a una función. ¿Sí? Cuando yo llamo a la función sum, la puedo llamar con un 4, con un 5, con un 18.000. Eso es un argumento. ¿Sí? Acá tenemos estos ejemplos. ¿Sí? Vamos a poner el puntero. Acá tenemos estos ejemplos donde acá se está llamando a la función b y acá se está llamando a la función a. En este caso se llama la función b con el argumento h y acá se está llamando la función a con los argumentos a y b. En cambio, los parámetros son los identificadores que aparecen en la declaración de la función. ¿Sí? Cuando yo declaro la función, digo, esta función va a tener un parámetro, esta función va a tener dos parámetros que van a ser de tipo entero. ¿Sí? En general, la correspondencia entre parámetros y argumentos es por número y por posición. ¿Sí? O sea, este argumento se corresponderá con el primer parámetro, este argumento se corresponderá con el segundo parámetro, pero algunos lenguajes son un poco más laxos y permiten que pueda haber diferente número de argumentos y parámetros, por ejemplo, sin que eso cause un error. ¿Sí? Depende del tipo de lenguaje con el que estemos trabajando, los objetivos de diseño. ¿Sí? Si el objetivo del lenguaje es no fallar, puede permitir este tipo de cosas. Si el objetivo del lenguaje es garantizar que siempre se va a estar haciendo exactamente lo que el programador tiene en la cabeza, entonces no se va a permitir eso. Bueno, vamos a ver diferentes mecanismos de pasaje de parámetros. Los dos tipos de pasaje de parámetros básicos son por valor y por referencia, y el resto son variantes de estos pasajes de parámetros, ¿sí? Que tienen algunas ventajas y algunas desventajas. En general, la mayor parte de lenguajes tienen alguno de estos dos, y algunos lenguajes, como por ejemplo Scala, incorporan alguno de estos porque tienen ventajas del ligado tardío. Ahí vamos a discutirlo. El pasaje por valor es el más simple de todos, ¿sí? Donde lo que sucede es que la función que llama a otra función, ¿sí? El bloque que está llamando a una función, lo que le pasa es el R valor del argumento a la función que es llamada. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un bloque que llama a la función sum con la variable x, lo que hacemos es pasarle el valor que hay en la variable x, ¿sí? El R valor de la variable x. ¿Sí? Para eso hay que computar el valor del argumento en el momento en que se está llamando. En algunos casos no requiere ningún cómputo, sino sencillamente ir, ver qué hay en el R valor de la dirección de memoria de esa variable. En otros casos sí que hay que hacer algún cálculo, ¿sí? No hay lo que se llama aliasing, es decir, no hay en ningún momento dos formas de acceder a una misma variable, a una misma dirección de memoria, ¿sí? Y la función que es llamada, por ejemplo sum, no puede cambiar el valor de la variable de la función que la llama, ¿sí? Sino que eso queda totalmente desconectado. En cambio, en el pasaje por referencia, la función que llama o el bloque que llama le pasa a la función que es llamada el L valor del argumento, ¿sí? Es decir, no va y calcula y se fija qué hay en la variable x, sino que le dice, mira, vos lo que tenés que hacer es ir a esta dirección de memoria y fijarte lo que hay ahí, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener en algún momento dos formas
de acceder a una misma dirección de memoria, la del bloque que llama y la del bloque que es llamado, ¿sí? Pueden tener nombres distintos, puede ser que la variable se llame x en el bloque que llama y n en el bloque, en la función que es llamada, ¿sí? Y ambas van a acceder a la misma dirección de memoria, por lo tanto ambas pueden modificar esta misma dirección de memoria que se corresponde con una determinada variable, ¿sí? Estas son las dos formas básicas de pasaje de parámetros. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con estructuras de datos grandes, al pasar por referencia, no voy a estar copiando estas estructuras de datos grandes y por lo tanto voy a ahorrar espacio en la memoria, ¿sí? Pero al mismo tiempo puedo estar teniendo efectos secundarios porque voy a estar modificando una variable que está afuera de un determinado bloque, ¿sí? En lenguajes funcionales no hay diferencia entre pasaje por valor y pasaje por referencia. ¿Por qué? Porque en lenguajes funcionales no hay asignación destructiva, por lo tanto nunca voy a tener efectos secundarios, nunca voy a estar modificando una variable que está afuera del bloque en el que me estoy ejecutando porque nunca voy a estar modificando una variable. Punto. Este ejemplito lo vamos a ver en la sesión interactiva. Y pasemos ahora a algunas variantes de pasaje de parámetros que tratan de incorporar algunas cosas buenas de uno y algunas cosas buenas de otro. ¿Sí? Por ejemplo, el pasaje por valor resultado. El pasaje por valor resultado trata de tener algunos beneficios de la llamada por referencia sin los problemas del aliasing, ¿sí? ¿Cuál sería el beneficio que trata de capturar? Bueno, el hecho de que yo pueda modificar una variable que está fuera de la función que es llamada se puede considerar como algo beneficioso si lo vemos como un canal de comunicación, ¿sí? De la misma forma que el buffer productor-consumidor no se ve como un efecto secundario negativo, sino como un canal de comunicación, ¿sí? Estas variables que están afuera de un determinado bloque se pueden ver como canales de comunicación entre dos bloques, ¿sí? Entonces, lo que trata de capturar el pasaje por valor resultado es justamente esa capacidad, ese poder de una determinada variable de funcionar como canal de comunicación entre las dos, entre dos bloques, ¿sí? Además, como un canal añadido al retorno de función, ¿sí? Lo que hace el pasaje por valor resultado es funciona como pasaje por valor casi todo el tiempo hasta que llegamos al final de la ejecución del bloque. Cuando llegamos al final de la ejecución del bloque, entonces se modifican los argumentos como si hubiéramos hecho un pasaje por referencia, pero se hace recién al llegar al final de la ejecución del bloque. ¿Sí? En el mismo momento en que se hace el retorno de función, ahí también se modifican los argumentos como si hubiéramos tenido un pasaje por referencia, ¿sí? Esto se ve más claro cuando vemos los ejercicios que vamos a ver en clase, ¿sí? Bueno, hay algunos lenguajes que lo usan, pero no es lo más común. Luego tenemos dos tipos de pasaje de parámetros que tienen las ventajas de la evaluación perezosa, ¿sí? ¿Qué es la evaluación perezosa? La evaluación perezosa es algo que implementan algunos lenguajes funcionales como por ejemplo Haskell, que te permite no evaluar algo hasta que no es estrictamente necesario, ¿sí? De esta forma nos ahorramos cálculo que puede ser eventualmente innecesario, ¿sí? En el pasaje de parámetros esto se puede hacer si tenemos pasaje por referencia, ¿no es cierto? Pero el pasaje por referencia tiene efectos secundarios, como habíamos dicho. ¿Cómo podríamos tener los beneficios de la evaluación tardía sin los problemas de los efectos secundarios y el aliasing, ¿sí?
bueno, lo que se hace en el pasaje por nombre es que en el cuerpo de la función se sustituye textualmente el argumento para cada instancia de su parámetro, ¿sí? Es decir, cada argumento, cuando ejecutamos una función, lo que hacemos es copiar el código de la función, y ahí donde nosotros teníamos, por ejemplo, en la declaración de la función el parámetro n, escribimos el argumento que imaginemos que es x, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar sustituyendo textualmente, vamos a hacer una copia del código donde vamos a tener sustituido el parámetro genérico que hay en la declaración por la instancia específica que en esa ejecución va a tomar ese parámetro, ¿sí? El argumento que el parámetro toma en esa ejecución específica, ¿sí? De esa forma, la evaluación del argumento se posterga hasta que efectivamente se ejecuta en el cuerpo de la función. Y vamos a ver en algunos ejercicios que Scala tiene la posibilidad de hacer este tipo de pasaje de parámetros justamente para poder indicar, acá no quiero que me calcules esto hasta el último momento posible, ¿sí? Eso es muy útil, por ejemplo, si hay algún argumento que requiera un cálculo muy costoso, pero que nosotros sepamos que es necesario calcular solamente una vez cada 10.000, ¿sí? De esta forma nos podemos llegar a ahorrar mucho cálculo. Y finalmente hay una variante de este pasaje por nombre, que se llama pasaje por necesidad, ¿sí? Es una variante, acá tenemos el nombre en inglés, call by name. El pasaje por necesidad es una variante de pasaje por nombre con memorización, ¿sí? Que es como ya la eficiencia llevada a su máxima expresión. Está pensado justamente para el caso de argumentos que requieran un cálculo muy muy costoso, ¿sí? Lo que se hace es cuando se pasa este parámetro, este argumento, ¿sí? No solamente se sustituye textualmente el argumento en el texto en el código, sino que además la primera vez que se calcula se memoriza y se guarda ese valor para el resto de las ejecuciones dentro de ese bloque, ¿sí? De esta forma no se vuelve a calcular, no es necesario calcularlo ninguna otra vez. Esto está orientado a obtener mayor eficiencia, ¿sí? Bien, sigue siendo un caso de lazy evaluation. Bueno, acá tienen un resumencito del pasaje de parámetros. Como siempre, el artículo de la Wikipedia es muy recomendable y vamos a ver algunos ejemplos de esto.